Big Data? Pues Big Data se define de dos maneras. Y la primera es para describir el fenómeno que representa acumular grandes cantidades de datos. Y la segunda es para nombrar aquel proceso desde que tenemos el dato en bruto hasta que ese dato en bruto lo convertimos en información y esto en conocimiento. A todos esos procesos también se les suele llamar Big Data, pero lo cierto es que para que estemos en un ecosistema Big Data tienen que cumplirse tres características. La primera es que tengamos grandes volúmenes de información. Estamos hablando en el orden de los mínimo de los terabytes, de los petabytes de información. La segunda característica que necesitamos para poder decir que nos encontramos ante un sistema de Big Data es su velocidad de crecimiento. Son datos que constantemente están creciendo, que constantemente están aumentando y que todo lo que diseñemos en este ecosistema es sobre un flujo continuo de información que crece a mucha velocidad. Y la tercera variable que nos permite decir que estamos en un sistema de Big Data es aquella relacionada con la variabilidad, que en términos tecnológicos quiere decir que incorporamos a nuestros modelos tantos datos estructurados como no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que provienen de los sistemas que comúnmente conocemos, RPs, WMS, que se gestionan sobre bases de datos relacionales. Esos son los datos estructurados. Y los datos no estructurados son aquellos datos que provienen de redes sociales, imágenes que interpretamos a través de cámaras, archivos de textos, emails, esos datos conocemos como no estructurados. Entonces, si el sistema o el modelo que tenemos cumple una de estas tres características o es muy difícil que no las tenga todas, estamos ante un ecosistema de Big Data. Una vez entendido qué es Big Data, ahora pasaremos al otro concepto que es minería de datos o data mining. Y si lo decimos de una manera muy resumida, es la extracción de conocimiento de las bases de datos, pero no de cualquier conocimiento. El data mining está provisto de una serie de herramientas estadísticas que permiten encontrar dentro de las bases de datos patrones ocultos que no podríamos encontrar con las herramientas tradicionales de programación. Cuando hacemos segmentación de mercado y podemos descubrir qué segmentos de mercado compran qué productos, estamos trabajando sobre técnicas de programación como de data mining. Si estamos encontrando, por ejemplo, cuando un cliente compra un producto, muy probablemente compre el otro, también estamos haciendo data mining porque estamos encontrando esos patrones que están ocultos en las bases de datos. Hay un ejemplo clásico de aplicación de minería de datos que ocurrió hace varios años en Estados Unidos, que los supermercados descubrieron que los hombres entre 25 y 35 años, los días viernes, cuando compraban pañales, compraban cerveza. Y creo que ese patrón no hubiera sido posible descubrirlo si no hubieran empleado este tipo de técnicas estadísticas que encuentran estos patrones dentro de los datos. Para poder hacer minería de datos, el elemento fundamental es hacer estos modelados para encontrar estos patrones. Y estos modelados, las técnicas más elevadas, las más sofisticadas, es a través de algoritmos estadísticos muy complejos que llamamos aprendizaje automático o machine learning. Y es el siguiente concepto que vamos a intentar definir. En el machine learning es una parte de la inteligencia artificial donde estamos dotando a las máquinas o a los modelos que diseñemos la capacidad de aprender.
Digamos que minería de datos y machine learning son conceptos primos hermanos. Básicamente se encargan de encontrar patrones usando técnicas estadísticas. Nada más que en el machine learning puede reproducir estos patrones, hacer que la máquina aprenda dentro de estos patrones. Y en la medida que añadimos capas de información, que añadimos más elementos al modelo, más elementos de información, pues estos aprendizajes son más asertivos. En la medida que estas capas crecen y crecen y crecen, y estos modelos estadísticos que se aplican, estos algoritmos son más complejos, caemos en el siguiente concepto, que es Deep Learning. Un ejemplo clásico de utilización de estas dos tecnologías es Waze. Es decir, en el momento que hacemos una solicitud de una ruta, en cuestiones de segundos, Waze nos regresa cuál es la mejor ruta a seguir y cuáles son el resto de las posibles rutas que pudiéramos tomar según su grado de eficiencia en cuanto a tiempos de llegada, en cuanto a congestionamiento de tráfico. Otro ejemplo muy importante de utilización de estas tecnologías es la conducción autónoma. Los autos que se manejan solos tienen que tener inmersos dentro de sí una cantidad de algoritmos de aprendizaje automático para saber qué decisión van a tomar. Creo que ya estamos listos para regresar a nuestro modelo de Data Analytics y entender ahora cómo podemos aplicar esos modelos a nuestros negocios. Pero antes me quiero referir a otro término que cuando hablamos de estos temas aparece con frecuencia y suelen ser a veces sinónimos, y es el de inteligencia artificial. Muchas veces cuando leemos algunos artículos nos comentan que la inteligencia artificial es lo mismo que el machine learning y no es exactamente lo mismo. El machine learning es una subcategoría de la inteligencia artificial que involucra otros conceptos como puede ser la robótica, como puede ser el reconocimiento de voz, como puede ser la transformación de voz en textos, en voz y voz en textos. Entonces, el machine learning, digamos que es una imprescindible subdivisión de la inteligencia artificial. Y ahora sí ya podemos utilizar todas las piezas del rompecabezas para armar a nivel tecnológico nuestro modelo de analítica de datos. Pero antes de adentrarnos en todo el requerimiento técnico, hay una primera pregunta que responderse. ¿Qué queremos saber? Es decir, el paso 1 para poder hacer un modelo de Data Analytics es cuál es nuestro caso de negocio, qué queremos modelar, qué parte de nuestro negocio queremos conocer. O nos queremos ir a datos históricos para ver KPIs, para ver comportamientos, o queremos resolver un problema real de optimización de un proceso donde queremos introducir un machine learning, un aprendizaje automático, queremos entrar en el campo de la predicción o queremos simplemente quedarnos en los históricos. Que la palabra simplemente no es que sea muy sencillo, pero queremos solamente irnos a un modelo de BI donde solamente vamos a saber qué ha ocurrido, o queremos ir a un modelo de BA que puede ser o predictivo, o prescriptivo, o cognitivo. Las diferencias es que ese modelo nos va a responder qué va a suceder, qué voy a hacer y cómo voy a seguir aprendiendo. En el momento que decidamos que este es el modelo de negocio que vamos a atender, entonces ya tenemos que empezar a introducir estas técnicas de machine learning para que el resultado sea el esperado. ¿Qué camino es el mejor? Pues no hay un mejor camino. Les tengo una mala noticia. Esa respuesta pues no es muy fácil de dar, porque depende del diagnóstico de cada empresa, de dónde estemos parados y de a dónde queremos llegar. Una vez que tengamos el caso definido en negocios, ahora sí vamos a ver nuestro modelo de Data Analytics, donde cada una de las piezas encajan y tienen una función en especial. Y el segundo punto es identificar los datos. ¿Qué datos vamos a utilizar? ¿De dónde vamos a extraer la información?
Si en ese proceso de identificación de los datos incorporamos fuentes diversas, con datos estructurados o no, y con un gran volumen de información, entonces estamos en un ecosistema de Big Data. Pero si no, simplemente escogeríamos nuestros datos estructurados para modelar lo que queremos saber. El siguiente paso es la aplicación de los ETLs. Aquí son las conocidas APIs. Es cómo traer la información porque las vamos a extraer, a transformar y a guardar. Y ya desde este momento los mineros de datos empiezan a identificar qué tipo de datos necesitamos para las siguientes fases para que podamos encontrar esos patrones ocultos de información. Una vez que hemos hecho una depuración de los datos, que ya han eliminado datos que no necesitamos, que son datos corruptos, que son datos que no aportarían a nuestro valor, estos datos se llevan de manera homologada a un data warehouse que nos va a permitir un acceso muy fácil y muy rápido para las fases posteriores. Y las fases posteriores se dividen en dos caminos y depende de la respuesta que hayamos dado en el paso 1. ¿Voy a tomar un modelo de Data Analytics de BI o voy a tomar un modelo de Data Analytics de BA? En el caso que vaya a ser un modelo de BI, pues entonces tendríamos que aplicar algoritmos para obtener comparativos, datos históricos, KPIs y tendría que tener una herramienta de visualización para que el usuario final pueda obtener esta información. En el caso que hayamos diseñado un modelo de negocios donde necesitemos introducir herramientas de predicción, es este el momento donde aplicar esas técnicas de Machine Learning para encontrar esos patrones ocultos. Y una vez que hemos tenido el resultado de nuestro modelo de negocios, ahora sí ya tenemos la información necesaria para empezar a cambiar la cultura de nuestra organización y llevar a que nuestra empresa cada vez más esté manejada por los datos. Esto es un modelo muy genérico. Y bueno, el grupo de personas que estamos acá probablemente nos dedicamos a la logística. ¿Qué aplicaciones podemos tener en el mundo de la logística? Pues hay una muy clásica y es nuestra gestión de indicadores operativos. Una manera muy rápida de saber qué está pasando en nuestros almacenes, qué está pasando en nuestros procesos de distribución. Y nos quedaríamos en el campo del BI. Pero hay procesos logísticos que podemos comenzar a introducir herramientas de Machine Learning. Por ejemplo, si tenemos una operación de e-commerce y tenemos que escoger por qué paquetera mandar un paquete, pudiéramos empezar a introducir una serie de algoritmos que en base a los SLAs de las paqueteras, en base a la cobertura que tienen, en base a los precios, podamos decidir cuál es la mejor manera de enviar un paquete. Y estos mecanismos de Machine Learning van aprendiendo porque constantemente van tomando la información que estas propias empresas de distribución, estas paqueteras, nos van tributando. Otra aplicación práctica que podemos hacer con un modelo de este tipo, aplicando estas herramientas de Machine Learning, son los LMS, los Labor Management System. Son aquellos módulos o sistemas asociados al WMS que nos permiten calcular productividades y optimizar rutas en el almacén y mejorar los procesos de surtido. Con un mecanismo que está constantemente aprendiendo, estos sistemas se pueden llevar a un nivel superior, porque podemos empezar a encontrar patrones en la gestión de los pedidos que nos pueden decir cómo buscar la manera mejor de agruparlos. Los SKUs que comparten entre pedidos y buscar formas más óptimas de organizar los trabajos de surtidos en nuestro almacén. Entonces, son algunas de las que podemos mencionar, pero aplicaciones de cualquier modelo de este tipo, pues podemos hacer varias, ¿no? ¿Por dónde empezar? Pues, aunque empecemos con poco, lo importante es que comience ahora. No necesitamos hacer de momento grandes proyectos. Evalúe dónde se encuentra. Recuerden el paso 1, evaluar el modelo de negocios, qué quiero responder. Y comience con poco, pero comience ya. Porque ya creo que vamos un poco atrasados, aquellos que no hemos todavía iniciados en este mundo.
Otra recomendación de cómo empezar es buscar un socio tecnológico. Necesitamos entender si nuestras organizaciones cuentan con los departamentos de tecnología, con los perfiles y las capacidades necesarias para poder llevar a cabo este proyecto, o si necesitamos buscar un socio tecnológico que nos permita llegar a estas soluciones. Luego, no me voy a cansar de comentárselos nuevamente, hágase las preguntas apropiadas, tenga un objetivo claro, elabore un caso de negocios. Si no, su modelo nunca va a funcionar. Hágalo sostenible. Intente de que desde el principio ese modelo de negocios le reditúe beneficios a su compañía o le proporcione beneficios a sus clientes, que con los modelos que implementen lleguen a crear relaciones más estrechas, que logren crear fidelidad con el cliente, que hagan aportes a sus modelos de negocio. Y por último, no intente ser perfeccionista, no intente que a la primera tenga todo como perfectamente modelado. Primero gatee, luego camine y luego corra.